Muy buenas noches, queridos estudiantes. Una vez más nos encontramos en Teoría de la Administración. El día de hoy estaremos analizando sobre la teoría clásica de la administración de Henry Fayol. En la unidad 5 analizaremos entonces la teoría de la administración y las obras de Fayol, en qué pone énfasis esta teoría, cuáles son los aportes en la administración y otros aspectos importantes de la teoría clásica de la administración o la administración de Fayol. La teoría clásica de la administración. Como habíamos estudiado en la clase anterior, que sería la unidad 4, la teoría científica, entonces, que era de Fayol, hoy estaremos estudiando la teoría clásica de Taylor. En realidad, la teoría clásica se divide en dos: administración científica y administración clásica. La administración científica o la teoría científica es de Taylor y la teoría clásica o la administración clásica es de Fayol. Mientras en Estados Unidos, entonces, Frederick Taylor y los ingenieros estadounidenses desarrollaban la administración científica, que esta administración pone énfasis en las tareas que realizaban los obreros. En 1916 surge en Francia la teoría clásica de la administración, que luego fue difundiéndose con rapidez por Europa. Si la administración científica se caracteriza por el énfasis en las tareas en las que realiza el operario, la teoría clásica se distingue o se diferencia de la científica porque ésta tiene énfasis en la estructura que debe tener una organización para el logro de la eficiencia. Mientras la administración científica pone énfasis en las tareas o centra exclusivamente en la tarea que realiza el operario para el logro de los objetivos, la clásica pone énfasis en toda la estructura. Según la teoría clásica, es importante poner énfasis en toda la estructura organizacional para el logro de la eficiencia. En realidad, tanto la científica como la clásica persiguen el mismo objetivo, cuál es la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Según la administración científica, esto se consigue mediante la racionalización del trabajo del operario y la sumatoria de la eficiencia individual. En la administración científica nosotros habíamos estudiado la administración científica de Taylor, que centra en las tareas de los obreros, que buscaba cómo reducir los trabajos. La racionalización significa reducción de las tareas o de los trabajos que realizan los operarios, buscando la mejor forma de hacer el trabajo o buscando el mejor método para aplicar, y de esa forma llegar a la eficiencia individual con las especializaciones y otros aspectos estudiados en la administración científica. Mientras en la teoría clásica es todo por el contrario, se parte de un todo organizacional. En esta teoría no se centra solamente en las tareas que realizan los obreros, sino que trata de toda la organización y de su estructura para que de esa forma se pueda garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas. Según Fayol o la teoría clásica, es importante que toda la estructura ponga de su parte para que se logre el resultado deseado, que todos los integrantes deben realizar su tarea con eficiencia. Por eso habla de que todas las partes involucradas debemos garantizar la eficiencia para el logro de los objetivos. A continuación vamos a analizar la obra de Fayol. Primeramente, para conocerle a Henry Fayol. Henry Fayol es el fundador de la teoría clásica. Este autor nació en Constantinopla y falleció en París. Vivió todas las consecuencias de la Revolución Industrial y luego, más tarde, la Primera Guerra Mundial. Él se graduó en ingeniero
de minas a los 19 años e ingresó en una empresa metalúrgica y carbonera donde desarrolló toda su vida. Él se dedicó a mejorar lo que es la industria, llegar a la eficiencia, poniendo énfasis en toda la estructura. Comenzó muy temprano, a los 19 años ya empezó a trabajar en una empresa de minas, en una empresa minera, y donde desarrolló toda su carrera como profesional. A los 25 años, él fue nombrado gerente de minas. También como Taylor empezó desde muy abajo en su trabajo, pero a los 25 años ya pudo ser gerente de minas y a los 47 años asumió la gerencia general de una compañía donde cuando fue nombrado administración general o administrador general de dicha organización, de dicha compañía, la empresa estaba a un paso de la bancarrota, estaba a punto de ir a la quiebra. Pero luego de su administración, 30 años después, era uno de los consorcios más poderosos de Francia. Entonces él demostró que es importante cada integrante de la organización su aporte para el logro de los objetivos. Por eso ponía énfasis en la estructura organizacional. Fayol entonces empleó sus últimos años de vida en la tarea de demostrar con precisión científica y métodos adecuados de gerencia que los resultados satisfactorios eran inevitables. También, así como Taylor, él aplicó o empleó la administración científica. Buscó soluciones científicas a los problemas empresariales, pero centrando en toda la estructura organizativa y que de esa forma era inevitable el logro de resultados muy satisfactorios dentro de una organización. Fayol también expuso su teoría de la administración en un famoso libro que es conocido como Administración Industrial y otro que es Administración General. Estos libros nosotros analizamos en lo que es la teoría de la administración. Estos libros fueron publicados en París en 1916, tuvo grandes aportes en lo que es la administración en general, pero su libro directamente enfocaba en lo que es la administración industrial, ya que él se desempeñaba en áreas industriales, pero también otro libro que trataba de la administración general. Fayol se preocupaba mucho que exista una doctrina administrativa o una forma única a seguir para el logro de los objetivos. Esa era su preocupación mayor. La teoría clásica fue un producto o fue resultado de la necesidad de crear una doctrina científica o una forma única de administrar con el fin de que exista una estructura de conocimiento o una ciencia sólida para enseñar más tarde a todos los niveles de la educación. Lo que él pretendía que exista una doctrina científica referente a lo que es la administración y que esto se pueda llevar a la enseñanza en todos los niveles de la educación, por decir, empezar lo que es la administración desde la escuela, llevar en los colegios, en las universidades, para que de esa forma las personas se preparen y que las empresas también necesitan jefes que realmente sepan de lo que es la administración y las responsabilidades de estar adelante o enfrente de una empresa o una organización y poder dirigir a trabajadores. También que los jefes supieran dirigir al igual que planear sus actividades, que no era suficiente saber planificar, sino que también es muy importante el manejo de los trabajadores o recursos humanos. Los jefes entonces deben ser un soporte de conocimiento en distintas áreas administrativas y que a la vez deben contar con juicios y conductas dignas de autoridad dentro de una organización. Entonces la teoría clásica se centraba en definir una estructura que pueda garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, en todos los sectores, departamentos de la empresa. Por eso se centraba en toda la estructura.
o las personas que trabajaban dentro de la organización sean capaces de ejecutar tareas de forma eficiente. La tarea administrativa entonces no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una responsabilidad compartida con todos los subordinados. ¿Qué indica eso? Que los gerentes o administradores no deben ser los únicos responsables dentro de una organización, sino que todas las partes involucradas o todas las personas que hacen parte de una organización deben tener una responsabilidad y aportar para el logro de los objetivos. Fayol decía que contar con una doctrina era imprescindible dentro de una empresa o una organización, ya que la ausencia de una doctrina daba rienda al libre albedrío de los dirigentes y causaba ciertas ineficiencias o injusticias. ¿Qué significa esto? Que si no existe una doctrina a seguir dentro de una organización, va a existir ciertos sectores que no hacen bien su tarea y que van a afectar de forma negativa el logro del objetivo organizacional, que no se puede responsabilizar a una parte de la organización, ya sea por el logro de los objetivos o por los problemas que se presenten. La teoría clásica entonces de la administración, llamada también corriente fayolista, en honor a su creador que es Henry Fayol, se distingue por su enfoque sistémico integral, es decir, que sus estudios abarcan toda la esfera de la empresa, que no centra solamente en los trabajos que realizan los obreros o solamente en uno de los departamentos, porque Fayol defendía que era muy importante tanto vender como producir o financiar, también asegurar que los bienes de la empresa, en fin, que la organización y sus componentes se consideraban como un gran sistema interdependiente, como clientes internos. ¿Qué significa? Que todos los departamentos deben tener una interrelación. Sistema, ¿qué significa? Conjunto de elementos. Esos conjuntos de elementos son las personas que trabajan dentro de ella, los recursos que se utilizan, los medios que se utilizan para el logro de los objetivos, y que todos dependen de otros para que se pueda llegar a un buen resultado. Según Henry Fayol, dentro de la empresa existen 6 funciones básicas que estaremos analizando a continuación. ¿Cuáles son esas 6 funciones básicas definidas por Henry Fayol? La primera función es la función técnica, luego las funciones comerciales, las financieras, de seguridad, contables y administrativas. Estas 6 funciones existen hasta la actualidad, solamente han sufrido algunas modificaciones que también vamos a estar analizando. Por ejemplo, la perspectiva de Fayol sobre las funciones básicas de la empresa, que son 6, en la actualidad ya está superada. En la actualidad las funciones básicas de la empresa se han denominado o se han cambiado de nombres o áreas de la parte administrativa. Por ejemplo, las funciones administrativas actualmente reciben el nombre de administración general. La primera función definida por Fayol actualmente recibe el nombre de administración general. Sigue vigente hasta nuestros días, solamente con algunas modificaciones. Sin embargo, las funciones básicas se denominan áreas de producción o las funciones técnicas, como lo llamó Fayol. La segunda función administrativa actualmente se denomina áreas de producción, mientras que las funciones comerciales actualmente se llaman áreas de venta o de marketing. Anteriormente era conocido como funciones comerciales. En la actualidad, ¿cómo es conocido? Como área de venta o de marketing. Se encarga de la parte de producción, venta y también la parte de publicidad, propaganda, lo que refiere a marketing. Las funciones de seguridad pasaron a un nivel inferior, que vamos a analizar a continuación también. Entonces, las funciones contables se subordinaron a lo que es actualmente las financieras, y surgió
un nuevo sector o área que es de recursos humanos o de gestión de personal. Este área o este departamento que es financiera y de recursos humanos es muy actual y es muy importante. Sabemos que las personas que trabajan dentro de una organización se convirtió en el activo más importante de ella. ¿Quiénes se encargan de esa parte? Recursos humanos y la parte financiera. Algunos conceptos importantes referente a la administración. Fayol define que el acto de administrar consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Según Henry Fayol, son 5 las funciones básicas de la administración. Las funciones administrativas abarcan, por ejemplo, elementos de la administración, es decir, las funciones que deben cumplir los administradores dentro de una empresa y dentro de una organización. A continuación, entonces, encontramos las 5 funciones básicas que deben cumplir los administradores gerentes dentro de una empresa u organización. La primera función que debe cumplir es la de planear. ¿En qué consiste la planeación? De poder visualizar el futuro y trazar programas de acciones. Luego, la organización, que consiste en construir tanto el organismo material como social de la empresa, de organizar con quiénes vamos a contar, cómo vamos a hacer. Luego, la dirección, que es muy importante según Fayol también, que los administradores deben ser capaces de guiar y orientar al personal y por sobre todo motivar para que se pueda lograr el objetivo, ya que a través de esas personas vamos a llegar al objetivo. Luego, la coordinación. ¿En qué consiste la coordinación? Es unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos, que exista coordinación entre los distintos sectores, departamentos dentro de una organización, ya que él pone énfasis en toda la estructura. Finalmente, la importancia del control. Siempre es importante verificar, dar seguimiento, que todo lo que suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas que se deben cumplir. Controlar también es cerciorarse si es que se está haciendo como se planificó en el primer proceso administrativo. De esta forma, entonces, vamos cerrando la primera parte de lo que es la teoría clásica de Henry Fayol. En la próxima clase estaremos analizando más temas referentes a lo que es la teoría clásica. Muchas gracias por su atención.